Historia de Yucatán y sus acontecimientos. Introducción. Este trabajo va a consistir en mencionar cada uno de los temas que fueron vistos en el segundo bloque, en el que encontraremos los hechos más importantes de cada uno de los temas vistos, que contiene como finalidad retomar lo aprendido y dar a conocer lo que queremos de los temas y por qué se volvieron tan importantes. Sobre todo, hablaremos con la mejor claridad para que cada uno de nuestros compañeros del equipo pueda comprender de una manera clara y asertiva. La finalidad de este proyecto es hacer saber lo que aconteció hace algunos años, más precisamente en la época de los mayas y la independencia de Yucatán. Esperemos que les guste y lo disfruten. Descubrimiento de Yucatán. Los primeros descubridores. El primer contacto de los españoles con Yucatán fue en 1511 con el naufragio de unos infortunados navegantes de la expedición de Valdivia que salió de Panamá rumbo a Santo Domingo. Y tras zozobrar en los arrecifes conocidos como las víboras, al sur de Jamaica, llegaron a bordo de un bajel sin velas a la costa donde el viaje realizado por Hernández de Córdoba y Antón de Alaminos en 1517 viene considerándose como el descubridor de la península de Yucatán. Primeros conquistadores del área maya. Los primeros intentos por doblegar a los diversos grupos mayas ocurrieron por cuenta de Hernán Cortés, quien en 1523 envió a su lugarteniente Pedro de Alvarado a las tierras bajas de Guatemala. En esta expedición participaron una vez más los indígenas amigos de Tlaxcala, convertidos en valiosos auxiliares de los 300 hombres que acompañaban a Alvarado. A diferencia de lo ocurrido en México, los mayas, entre ellos los grupos cachiquiles y quichiques, decidieron oponerse desde el comienzo a la ocupación de sus territorios. La conquista de Yucatán, 3 etapas y la primera gran rebelión indígena en Yucatán. Conquista de la península. Cuando Francisco de Montejo, el Adelantado, emprendió la conquista de los mayas yucatecos, nunca se imaginó que sería una empresa larga y difícil, pues después de 2 intentos finalmente logró imponer el dominio español en la parte noreste de la península de Yucatán. El segundo intento de la conquista. A fines de 1530 o principios de 1531, el Adelantado nuevamente emprendió la conquista de los mayas. En esta ocasión entró a la península por la costa occidental. Sin embargo, como no se encontraba estratégicamente situada, el mozo abandonó y se dirigió a Champotón a finales de 1530. La tercera y última etapa de la conquista. Durante este intento, Francisco de Montejo, el Adelantado, contó con su sobrino llamado también Francisco de Montejo, quien se adhirió a las fuerzas conquistadoras y tomó el mando de la nueva población de San Pedro de Champotón, llamado más tarde como Salamanca. Poco después, Montejo, el mozo, arribó a Champotón y a fines de 1540 trasladó el campamento a Campeche. Gran rebelión indígena. Este alzamiento tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre de 1546. Los mayas atacaron en Valladolid matando a 17 españoles, entre ellos al capitán y alcalde Bernaldino de Villagómez y a 400 indígenas que apoyaron la causa de los españoles. La jurisdicción de Chatemal, Guaymil, Cochua, Cupul y Tases fueron subyugadas y conquistadas. Un último grupo de nativos se concentraron en resistencia en la jurisdicción de Chiquimal. Sin embargo, fueron sometidos por Francisco Tamayo Pacheco, concluyendo así la tercera etapa de la conquista de la península de Yucatán. ¿Quién fue Fray Diego de Landa? Diego de Landa Calderón fue un misionero español de la Orden Franciscana en la provincia de Yucatán y segundo obispo de la archidiócesis en Yucatán entre 1572 y 1579. Se le reconoce por ser el responsable de un proceso inquisitorial sin precedentes en las Américas, con un uso preponderante de la tortura para extraer confesiones de paganismo y herejía.
En el transcurso de en el transcurso de este proceso fue recolectada y quemada bajo su orden la práctica totalidad de los una vez numerosos códices mayas, de los cuales hoy solo se preservan cuatro. Sus métodos fueron controvertidos incluso en su época, lo cual llevó a que su actuación fuera censurada por su superior inmediato, el obispo Francisco de Toral, quien describió su modo de obrar como tormento y la relevó del cargo. De Landa solo puede regresar a España y Yucatán tras la muerte de su antiguo superior jerárquico. Segunda rebelión indígena. La famosa rebelión de Jacinto Canec en el pueblo de Cistein en 1761, por falta de información, ha sido mal interpretada, ya sea como un motín de borrachos y como una noble sublevación en contra de la explotación colonista. Un estudio del juicio criminal que resultó de la rebelión destaca la naturaleza del fenómeno. Fue una rebelión sumamente seria, con un fuerte contenido anticolonialista, pero las causas parecen ser más de naturaleza cultural que económica. Los mayas siguieron creyendo en una versión cíclica de la historia, la cual les dio a entender que un día en el futuro ellos dominarían a los españoles. Jacinto Canec escogió un nombre con alto significado histórico para los mayas. Se proclamó rey y encabezó una rebelión que tuvo por meta el dominio político y religioso de los mayas en Yucatán. Organización administrativa y económica de Yucatán. Las haciendas de México fueron parte de un sistema económico que comenzó con los españoles en el siglo XVI. Similar al sistema feudal de Europa, la encomienda fue costumbre desde el tiempo en que España, antecedentes de la independencia de México, Constitución de Cádiz, San Juanitas, en la invasión de Francia a España en 1808 y se proclamó de la independencia Yucatán en favor de la República pugna entre el federalismo y el centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. Primer golpe centralista y segundo golpe centralista. Juan O'Donoghue, último virrey de Nueva España, firmó con los jefes del ejército de las tres garantías: el fortalecimiento de los poderes ejecutivos y judicial frente al legislativo, la disposición de cruzar la democracia. Luchó contra los moros por espacio de 700 años que los esforzados guerreros, al redimir un pueblo, lugar o fortaleza, se les observaban de calidad de encomienda como un premio a sus hazañas e impusieron tributos en ella para proveer a su mantenimiento. Proclamación de Independencia de Yucatán. Se llama Independencia de Yucatán al proceso de emancipación que ocurre en dos momentos históricos diferentes de esa región de la República de México. El primero está referido al movimiento de independencia de la que fue denominada Capitanía General de Yucatán con respecto del Imperio Español, que se produce simultáneamente al proceso de la independencia de México a lo largo de la segunda década del siglo XIX y que culminó en 1821, gracias al cual Yucatán se adhiere por voluntad de sus ciudadanos a la nación mexicana en 1823. Pugna entre federalismo y centralismo en México y sus repercusiones en Yucatán. El movimiento federalista del noreste de México durante la República Centralista de México fue la manifestación de la inconformidad de los federalistas de la región hacia la reorganización del Estado mexicano como un Estado unitario a partir de la derogación de la Constitución de 1824.
El movimiento fue posterior a la separación de Texas ocurrida en 1836. Sin embargo, a diferencia de los tejanos, los federalistas al sur del río Nueces no parecen haber aspirado a formar un país independiente, sino a impulsar el restablecimiento del sistema federal en el país y a defender su derecho a organizar el gobierno de los estados del noroeste. La Guerra de Castas. Movimiento social que los mayas del sur y oriente de Yucatán iniciaron en el mes de julio de 1847 contra la población de blancas, criollos y mestizos, que se encontraba mayoritariamente establecida en la porción noroccidental de la península de Yucatán. La guerra, que costó cerca de 250.000 de vidas humanas, terminó oficialmente en 1901 con la ocupación de la capital maya de Chan Santa Cruz por parte de las tropas del Ejército Federal Mexicano. Porfiriato de Yucatán. El porfiriato se caracterizó en Yucatán por el auge de la industria enequenera en el noroeste del estado y el repunte del cultivo de caña de azúcar en el sur y oriente. El desarrollo de la red ferroviaria. El 5 de mayo de 1882, la empresa de ferrocarril Mérida-Valladolid, jefatura por el general Francisco Cantón, clavó el primer riel de su vía. Durante el gobierno del general Palomino 1866 a 1889, se inauguró el tramo Tixcocop-Motul y su rama a Progreso, del cual partió a Concal. Asimismo, empezaron a funcionar las líneas telegráficas a Temash, Campeche, Espita y Tizimín. Conclusión. En este bloque nos deja muchos nuevos aprendizajes positivos para nuestra formación académica como estudiantes para los próximos años. Y nos gustó aprender más sobre las diversas historias de nuestra cultura y nuestro estado. Sin más que decir y presentar, hasta luego. Equipo formado por